Ya. Ya, el ejercicio nos pide calcular los vectores A, C y D, que sería A, C y D. Ya, entonces para calcular el A tenemos que ver el punto de inicio. El punto de inicio vamos al punto final. Entonces tenemos que sería A inicial. Tenemos que en X se mueve 0. ¿Ok? En Y se mueve 1. Aguanta. Ya, entonces tenemos que nuestro punto de origen es este. De este punto nos vamos para acá. Entonces tenemos que en Y es 1. En X no se movía a ningún lado. Entonces tenemos 0. Y tenemos que en Z se mueve 1. Sí, bien. Entonces ahora vamos a calcular al punto final. Ya calculamos el inicio, entonces ahora calculamos el final. ¿Qué sería? En X, igual, no nos movemos a ningún lado. Tenemos 0. En Y nos movemos 1. Y en Z no nos movemos. Entonces tenemos 0. Ahora lo que vamos a hacer es arrestar el A inicial con el A final. ¿Y qué tenemos? 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 0 es 0. Ya, entonces, una vez sacado el A inicial y el A final, restamos A final menos A inicial. Entonces tenemos que 0, 1 y 0. Y sería menos el inicial, sería 0, 1 y 1. Tenemos que 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 0, 0. Listo. Para mí. Ya, entonces, una vez hecho la resta, tenemos que transformarle al índice de Miller. Y recordemos que ahí no tenemos ni el menos y tenemos en corchetes. Entonces nos queda de la siguiente manera. Así, tenemos 0, 0, 1 y el menos es este. Entonces tenemos que 0, 0 y menos 1. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el C. El C, entonces tenemos nuestro punto de origen y el C es esta línea de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un medio, el C inicial, un medio, muy bien. Del un medio tenemos que en Y se va 1. Aguanta. Ya, entonces tenemos el punto de origen y el punto C. Aquí sería del punto de origen a C, tenemos un medio. Un medio, muy bien, en X. En Y no se mueve a ningún lado, entonces sería 0. Y en Z igual tenemos 0. Este sería el inicial, no nos olvidemos. Ahora vamos a calcular el C final, que sería este de aquí. Aguanta, mija. Ya, entonces tenemos que la flecha del C es este de aquí. Entonces vamos a calcular a este nuevo punto de origen. Entonces, en X, ¿qué tenemos? Tenemos 0. ¿Por qué? Porque no se mueve en X. Listo. De ahí, ¿qué tenemos? Que en Y se mueve 1. ¿Por qué? Porque se mueve hasta acá. 1. Y de ahí, en Z se mueve 1. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A restar el final menos el inicial.
Entonces nos queda que 0, 1 y 1 menos el inicial, 1/2. Aguanta ahí. Entonces, ¿qué? Tenemos que aquí es 0 y 0. Restamos. ¿Cuánto nos da aquí? 1 menos 0. 1. 1 menos 0. 1. Y 0 menos 1/2. Tenemos que es 1/2. Una vez calculado esto, entonces no nos olvidemos que este queda negativo. Ahora, para hacer el índice de Miller, recordemos que no podemos tener fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A multiplicar por 2. Entonces nos queda que 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 1/2, ¿cuánto nos da? 1. Y se queda con negativo. Entonces ahora sí, transformamos a Miller. Sería corchete, corchete, el 1 negativo, el 2 y el 2. Yep. Entonces, ahora tenemos A, C y nos falta D. Para hacer D, tenemos que identificar cuál es la línea. Entonces, tenemos que empieza aquí y termina acá, ¿correcto? Entonces, empezamos desde el punto de origen. ¿Cuánto se mueve en X? No se mueve nada. Tenemos 0. Este es el inicial, no nos olvidemos. El 0. Tenemos en Y, tenemos 1/2. Y en Z tenemos 1. Listo. Ahora a calcular el final. El de final está acá. Entonces tenemos que en Y no se mueve nada porque seguimos en el eje X. Entonces tenemos que sería 0. Ahora en el eje Z tenemos la mitad de 1, que sería 1/2. Listo. Ahora no nos olvidemos que tenemos que restar df menos di. Restamos 0, 11. Yep. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 0 y 1/2. Restamos por el inicial, que sería 0. Entonces tenemos 0. No nos olvidemos que el menos es de resta, no del 0. Entonces tenemos 1/2 y tenemos 1. Esto es 1/2 menos 1 menos 1/2. 0 menos 1/2, 1/2. Y 1 menos 0, tenemos que es 1. Como se dijo, ya. Entonces, tenemos que, para el índice de Miller no nos puede quedar fracción. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 2. Para multiplicar por 2, ahora sí nos puede quedar bien. Entonces, menos 1/2 por 2, tenemos que sería menos 2. Aquí lo mismo. Y entonces, tenemos que 2 por menos 1/2 es menos 1. Se repite. Y 2 por 1, 2. Nos queda esto. Y para hacer ahora sí, terminar con el índice de Miller, tenemos corchete, corchete, 2, 1, 1, menos y menos. Entonces ese sería el resultado de A, de C y de D. Ya, listo, vean. Aquí entonces tenemos la pregunta número 2. Tenemos una figura unida, pero para que se nos haga más fácil y porque tenemos espacio, le separamos.
Entonces, en la figura número E tenemos este cuadrado de aquí, que dice que hallemos el índice de los planos B de la celda unitaria. Entonces, vamos a poner aquí el punto de origen. Bien, entonces tenemos X, Y y Z. Bien, en X, ¿cuánto nos movemos? Menos 1. Menos 1. En Y, ¿cuánto nos movemos? Para acá sería 3 cuartos. ¿Para qué? Porque aquí se queda en un cuarto. Entonces sería 3 cuartos. ¿Correcto? En Z, ¿cuánto se mueve? Hacia el infinito, que sería 0. Ahora, como no nos puede quedar este término en fracción o divisor, ¿qué hacemos? Sacamos la inversa, que esto sería 4 tercios. De 4 tercios multiplicamos por 3. Esto, ¿cuánto nos da? Listo, entonces, una vez que vayamos a multiplicar por 3, el resultado de esto nos da 4. Ahora, como multiplicamos tenemos que multiplicar todos. 3 y 3. Aquí nos da 0 y menos 1 por 3, menos 3. Y el resultado sería menos 3, 4 y 0. Esto convertimos al índice. 3, 4, 0. Menos fracción. Hay corchete y corchete. Listo. Ahora, con el C. Con el C tenemos el punto de origen de aquí. Entonces, en X, aguanta ahí. Entonces aquí en la figura C que tenemos, vamos a tener, tenemos esta figura y vamos a tener el punto de origen aquí. El X, ¿cuánto se mueve de aquí a acá? 1, ¿correcto? X, tenemos Y. Y, ¿cuánto se mueve? 3 medios. Y Z se mueve para arriba, ¿no? Entonces se mueve 1 medio. Sacamos la inversa de estos dos términos. Tenemos 2 tercios y 2 a la 1. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a multiplicar por 3. Recordemos que se multiplica para todo. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esto? 3 por 2, 6. Y 6 para 3 es a 2. ¿Correcto? Aquí lo mismo. 3 por 2, 6. Dividido para 1, a 6. Y aquí tenemos que 1 por 3 es 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A colocar 3, 2 y 6. No tenemos ningún negativo, entonces básicamente ya podemos hacer esto. Y ahí se acabaría esta parte. Entonces el ejercicio 3 que nos dice que dibujemos. Básicamente ya están en índices de Miller, entonces lo único que vamos a hacer es a dibujar. Entonces, tenemos que, vamos a empezar desde aquí, menos 1, tenemos que menos 1, 0, y tenemos que es 1, y sube. Entonces básicamente sería pintado todo esto, desde aquí, así. ¿Listo? El B. Entonces en el B, ¿qué nos queda? Sabemos que 2 es 1 medio. Con eso podemos hacer todo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro origen aquí, ¿correcto? Entonces, en X tenemos que es 1 medio. Tenemos que es menos 1 en Y. Menos 1 en Y. Y tenemos que es 1 en Z. Entonces sube hasta acá. Entonces, ¿qué hace? Se viene para acá
hacer C es lo mismo que este de acá. Entonces, bien sabemos que 1 es 1/2, menos 1 es 1 así, y es 1. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Nuestro origen de aquí a aquí, menos 1/2, recorremos menos 1 en Y, y recorremos 1 en Z. Entonces, unimos puntos y nos queda un triángulo. ¿Ok? Para D. Entonces, para D, ¿qué tenemos? Solamente tenemos un menos 1 y 1/2. ¿Correcto? Entonces, sacamos desde aquí nuestro nuevo punto de origen. Entonces, tenemos que 1 en X. 1 en X menos 1 en Y. ¿Correcto? Y tenemos 1,5 en Z. Aquí. Ese es la mitad de Z. Entonces, unimos. Pam y pam. Este es un punto de origen, así que no hay que pararle bola para unir. Entonces aquí tenemos que resolver el ejercicio 4, donde tenemos una gráfica, ¿correcto? Tenemos una gráfica donde nos da la deformación ingenieril y el esfuerzo ingenieril. Entonces, el literal A, ¿qué nos pregunta? La resistencia de la afluencia compensada al 0.2%. El 0.2% aquí y el 275 que estaría aquí. ¿Qué nos da? Tenemos un 274 aproximadamente. Entonces tenemos A es igual a 274 megapascales. ¿Correcto? Listo. Ahora el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Entonces el B nos dice que la resistencia de la tensión, su máximo es aquí. Tenemos que es aquí, entonces sería B 275 megapascales, ¿correcto? La C, ¿qué nos dice la C? Nos dice el módulo de elasticidad. Para sacar el módulo de elasticidad tenemos que hacer esta formulita de aquí. ¿Qué nos dice? Que sería E es igual al triángulo de Ohm sobre el triángulo de E. Para sacar estas dos diferencias tenemos que sacar la diferencia. Era un segundo, así, menos O y D sería E2 menos E1, ¿correcto? Reemplazamos valores. ¿Con qué reemplazamos valores? Con el 275 y el 140. Que tenemos 275 Ya. menos 140. Esto sobre E2E1 que sería 0,04 menos 0,02, y esto nos da un resultado de 0,28 megapascales. ¿Correcto? Tenemos el literal C. El literal D, ¿qué nos dice? El módulo de resiliencia. Entonces, para sacar el módulo de resiliencia sería 1/2 para O y E. ¿Correcto? Entonces, esto que nos da sería 1/2 por 280 por 0,02, y esto que nos da como resultado 0,28 megapascales. ¿Correcto? ¿Qué nos dice el siguiente literal L? El porcentaje de elongación. Para sacar el porcentaje de elongación va a ser porcentaje de elongación por 100.
Correcto, entonces sería porcentaje de elongación, el máximo 0.10, 0.10%. Esto nos da como un resultado de 10% de elongación. ¿Correcto? Entonces, siguiente literal, el F. ¿Qué nos dice el F? El esfuerzo ingenieril de la fractura. El esfuerzo ingenieril de la fractura, que estaría por aquí. Para determinar eso, ¿qué hacemos? Sería más o menos por aquí. Este es el esfuerzo que hace. Aquí es donde se dobla y tiende a todo. Entonces, ¿qué sería? 250 megapascales. Y ese sería el ejercicio 4.